Bueno, Creo que nosotros habíamos hemos quedado visto en los gentiles, ¿no? en los gentiles, sí, que sería este último, el último capítulo. Sí, Sí. nosotros vimos el final del 10, ¿sí? Del capítulo 10 y el principio del 11, ¿sí? Que es cuando, eh, de alguna manera, ya los judíos convertidos, ¿sí? Los que habían sido judíos, puramente judíos, reconocen ya la entrada de los gentiles a la iglesia, ¿no? Porque antes el cristianismo estaba alrededor solamente de los judíos, ¿no? Ellos eran los que recibían todos los dones, los que se recibían el Espíritu Santo, los que recibían la salvación, pero ahora, con el evento de Cornelio y Pedro, de alguna manera se le da la entrada por medio de Pedro a los gentiles a la iglesia, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que produjo esto en la iglesia, ¿no? Y vamos a ver de alguna manera dos tipos de iglesia que acá se van uniendo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver con el ejemplo de Antioquía, ¿sí? Vamos a leer ahí el 19. Dice, ahora bien, ¿sí? Como que va a ser eh, como que va a dejar todo lo que habló antes, ¿sí? Para volver, de alguna manera va a empezar cuando Esteban muere, ¿sí? Hace este paréntesis y ahora va a volver con ese tema, ¿no? Con la muerte de Esteban y los resultados de esa muerte de Esteban, lo que pasó, que yo, no, yo ya les dije que fue una dispersión, ¿sí? Muchas personas fueron dispersadas, entonces el Evangelio se esparció a otros lugares, a otras provincias. Entonces dice que bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjense que estas personas que fueron dispersadas por causa de la muerte de Esteban, en su mente la salvación era solamente para los judíos, todavía. ¿Sí? Como que no habían tenido esa evolución, ese pensamiento. ¿Sí? De una iglesia que también estaba conformada por gentiles, sino solamente por judíos. ¿Sí? Y solamente esos judíos que eran cristianos. Entonces, dice que había, pero, versículo 20, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, en los cuales entraron en Antioquía. ¿Sí? Fíjense que uno de los lugares donde había cristianos era Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero acá dice que algunos varones entraron a Antioquía y dice que hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Fíjense cómo tenemos estas dos facciones: gentiles, ¿sí? Por un lado, o griegos, y después judíos, ¿sí? O cristianos judíos. Cuando nosotros vimos el problema, ¿no? De las viudas, eran todas judías, pero unas eran helénicas y otras eran, podríamos decir, puramente judías, ¿sí? Eso antes. Pero ahora ya se suma o se establece que la iglesia no es solamente de los judíos, sino que también es de los gentiles, de aquellos que no tienen nada que ver ni con los judíos, ni tampoco con la iglesia, sino gente ajena, podríamos decir, hasta ese momento de la iglesia. Entonces ahí vemos que Antioquía, que es lo que va a decir después, en el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sí? Ahí está hablando ya de los griegos, ya Antioquía empezó a ser una base o una iglesia que aceptaba y tenía gran número de griegos, ¿sí? No de judíos, sino de griegos. Entonces vemos, por un lado, que lo vamos a ver en el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces tenemos una iglesia en Jerusalén, una gran iglesia en Jerusalén, eh, llena de personas judías convertidas al cristianismo, y por otro lado tenemos Antioquía, que está lleno de gentiles. ¿Sí? De alguna manera ellos, estas dos ciudades, estos dos lugares, iglesias, tenían, por así decirlo, polos opuestos. ¿Sí? Por un lado judíos, por otro lado gentiles.
o griegos, ¿sí? Lo dice en este caso. Y eran como dos polos, por así decirlo, opuestos. Pero fíjense lo que hace la iglesia de Jerusalén. Versículo 22, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. No dejó esa iglesia sola, la iglesia de Jerusalén, la principal, la primera, sino que envió a personas para que discipularan. Sí, eso lo vamos a ver ahora. Después habla de Bernabé. ¿Se acuerdan que Bernabé fue el primero que introdujo a Saulo o a Pablo a los apóstoles? Ahora, este Bernabé, este mismo Bernabé, es enviado, ¿sí?, a Antioquía para que vea qué está pasando, ¿sí? Y después, versículo 25, Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, Bernabé fue para confirmar a los hermanos que estaban en Antioquía y luego fue a buscar a Saulo, ¿sí?, a Tarso para traérselo a Antioquía. Fíjense que lo que dice el 25, y hallándole, le trajo a Antioquía. Entonces, dos iglesias, ¿sí?, con un perfil totalmente distinto. La iglesia principal, la primera, manda a personas para que esa iglesia naciente, llena de gentiles, de griegos, mejorara, y no solamente por medio de Bernabé, sino que Bernabé trae a Saulo, que estaba en Tarso, en donde él había nacido. Versículo 26, y se congregaron allí todo un año, ¿sí?, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, en Antioquía fue la primera vez en donde a los cristianos se los llamó, propiamente dicho, cristianos, ¿sí? ¿Y esto por qué? Por la acción o por el ministerio de Saulo y Bernabé, que funcionaron como maestros, ¿sí?, como discipuladores en esta iglesia. Ya Jerusalén tenía sus propios maestros, o sea, los apóstoles. Los apóstoles eran los maestros, los que se dedicaban, como vimos antes, a la palabra y la oración. Pero Antioquía no tenía este sistema ordenado, ¿sí?, o no tenía una jerarquización, no tenía un modelo para poder, para que la iglesia madure. Entonces, la iglesia de Jerusalén recurrió a Bernabé, Bernabé recurrió a Saulo o a Pablo, y ellos dos se unieron para entonces hacer madurar a la iglesia, ¿sí? Y este enseñar a mucha gente da a entender que es enseñar la palabra, ¿sí? Fíjense cómo una iglesia naciente necesita obligatoriamente de la palabra de Dios para subsistir, para madurar. Y eso es lo que ideó y pensaron los apóstoles en Jerusalén al ayudar a la iglesia de Antioquía. Ahora, fíjense los resultados, ¿sí?, o los frutos de esta enseñanza, ¿sí? Acordémonos que la iglesia de Jerusalén, en un momento, igual que cuando vimos el caso de Cornelio y Pedro, no era una iglesia que estaba acostumbrada a los gentiles, o directamente se sorprendió porque había gentiles o griegos que eran salvos. Era algo que les sorprendió, ¿no? Ahora fíjense la actitud al revés, ¿no?, de los de Antioquía hacia la iglesia de Jerusalén. Versículo 27, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, este Agabo aparece después, ¿sí?, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces está hablando de, hubo un gran, esto es lo que había profetizado, que iba a haber una hambruna, ¿sí?, en la ciudad de Jerusalén. Ellos estaban en Antioquía, estaban en otra ciudad. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, ¿sí? Fíjense la actitud. Hay que recalcar la actitud que tuvieron estos de Antioquía. Una iglesia por un lado judío, por otro lado gentiles, ayudándose mutuamente. Un lado, mandando maestros, ¿sí?, haciendo madurar a la iglesia. Por otro lado, enviaron ayuda, ¿sí?, sustento económico, que es en realidad lo que está hablando, eh, lo que se habla del griego ahí, ¿no? Cada uno conforme a lo que tenía, ¿sí? Está hablando de
un aspecto económico, ¿sí? No de ofrendas, como en el Antiguo Testamento, incluso en los Evangelios, que siempre cuando se habla de ofrenda, eh, para ayudar, ¿sí? Normalmente es comida. Pero en este caso, esta ofrenda era dinero. Entonces, eso es lo que hizo la iglesia. Y fíjense cómo esto también, por así decirlo, nace un precedente y nace una forma en la cual nosotros tenemos que pensar la iglesia. La iglesia, por más de que esté separada, es una sola y actúa justamente como un cuerpo, ¿no? Nosotros habíamos visto al principio en la relación que tenemos nosotros con Cristo. ¿Sí? Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y estos hermanos, tanto de Jerusalén como de Antioquía, fueron trabajando juntos, supliendo las necesidades que tenía uno y otro. ¿Sí? Entonces la iglesia de esa manera actúa como un solo cuerpo, va yendo para el mismo lado. Cuando hace falta instrucción, cuando hace falta discipulado, se ayuda con maestros. Si hace falta algo material, se ayuda con justamente cosas materiales, ¿no? Por ejemplo, hoy en día que está el tema de Venezuela, ¿sí? Un montón de iglesias mandaron recursos para ayudar a gente de Venezuela, tanto con personas, ¿sí? Como rescatistas, bomberos, etcétera, con comida, ¿sí? Alimentos para las personas que obviamente ya no tienen ni siquiera cocina, no tienen alimento, entonces necesitan alimentos, y también con dinero, ¿no? Entonces fijémonos cómo la iglesia debería ser pensada, o sea, cómo nosotros pensamos la iglesia. La iglesia como un cuerpo organizado hacia un mismo objetivo, que va supliendo las necesidades de cada iglesia, ¿sí? Entonces, versículo 30, lo cual en efecto hicieron, ¿sí? Enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y Saulo. Fijémonos acá con esta palabra ancianos, que ya la iglesia va a empezar a tener una estructura, ¿sí? Entonces se llama gobierno de la iglesia. Y hay distintos modos de gobierno de la iglesia. Y a lo largo de la historia se tuvieron muchos modelos de gobierno de la iglesia. En los primeros años, sobre todo en los primeros 300 años, el modelo de la iglesia casi siempre fue el mismo, ¿sí? Un obispo, ¿sí? Que es la palabra original, lo que nosotros llamaríamos pastores, ¿sí? Un obispo y un consejo de ancianos, ¿sí? Y diáconos, ¿ok? Esa fue siempre, por los primeros 300 años, por lo menos, incluso más, el modelo estándar de gobierno de eclesiástico, ¿no? No solamente ancianos, sino también presbíteros, ¿sí? Que también es otra de las palabras que se utiliza. Entonces, ancianos, diáconos, presbíteros. En el principio, como vemos acá, seguramente había todo un consejo de obispos o de pastores o de ancianos justamente que tomaban las decisiones y eran, por así decirlo, los líderes de esta iglesia, ¿no? Que fueron los que mandaron a Bernabé y a Saulo, ¿ok? Entonces esto, si ustedes ven ancianos, si ustedes ven eh, diáconos, pastores, etcétera, que sepan que tiene que ver con el gobierno de la iglesia. Ahora, esto nos muestra cómo es de orgánica la iglesia y cómo la iglesia, a pesar de las persecuciones, ¿sí? O lo que vimos antes, por causa de la muerte de Pedro, la iglesia se fue solidificando, ¿sí? Si bien fue perseguida, como vamos a ver ahora, siguió siendo perseguida de forma más cruel, la iglesia seguía siendo una, la iglesia seguía teniendo unidad, la iglesia seguía por los mismos objetivos, a pesar de todo, y empezaba a tener una organización mayor, ¿sí? Y eso va a ser lo importante de este final del capítulo 11. Ahora, vamos al capítulo número 12, ¿sí? Lo vamos a ver muy brevemente. Acá vamos a ver algunos actores principales, ¿sí? Primeramente, fíjense que aparece el rey Herodes, ¿sí? Entonces, Lucas nos da el contexto histórico, ¿no? Es rey Herodes. Este Herodes es Herodes Agripa I,
¿sí? Y este, en particular, es el nieto de el Herodes que mató en tiempos de Jesús eh, a los niños, ¿sí? El que mandó a matar a los niños. Ese es el abuelo de este Herodes Agripa, ¿sí? Fue toda una sucesión de reyes Herodes, ¿sí? Por así decirlo, en donde este es el nieto y el Herodes que nosotros vimos en los evangelios al principio es el grande, Herodes el grande, este es Herodes Agripa primero. Entonces, fíjense cómo actuó este rey Herodes. Echó mano de algunos para maltratarlos. Y fíjense qué hace. Mata a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Entonces, este episodio por mano de rey Herodes era para agradar al pueblo, ¿sí? Específicamente para agradar a los judíos. Acordémonos que los primeros que tuvieron problemas con el cristianismo no fueron los romanos, ¿sí? Fueron sino los fariseos, los saduceos, los judíos propiamente dicho, ¿sí? Siempre, o por lo menos en estos primeros años de la iglesia, los judíos fueron los que impulsaron todas estas persecuciones, eh, estas violentas persecuciones y llevando y arrastrando a los que no seguían con la misma fe judía a la muerte incluso, como en el caso de Esteban y en este caso como Jacobo. Ahora, el segundo personaje, ¿sí? Aparte de Jacobo, va a ser Pedro, ¿sí? No pasa nada, Mónica, no hay problema. Va a ser Pedro. Entonces, fíjense que dice que eran los días del panes sin levadura, ¿sí? Entrando ya en, en la Pascua. Entonces, ahora quiero que vean el versículo número 5. Dice así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nosotros hablamos mucho ya de la persecución, de los sufrimientos, de cómo hay que pasar por los sufrimientos, de cómo tener una vida de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al testimonio también de todas estas personas que tienen muchas veces como centro el sufrimiento. Pero hay otro aspecto, ¿no? Es de cómo la iglesia en otros lados donde no se sufre trata esos problemas, ¿no? Porque está bien, nosotros sabemos que vamos a sufrir. Ahora, ¿cómo debe actuar la iglesia ante ese sufrimiento? Versículo 5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, esta no era solamente una iglesia, estamos ya en el contexto de Jerusalén, ¿sí? Esta iglesia no solamente le importaba mandar, por ejemplo, como vimos antes, a maestros, ¿sí? Entonces ellos tenían en alta estima la madurez, ¿sí? Madurar bíblicamente, madurar en el carácter, en la fe, ¿sí? A través de maestros, a través de personas que pudieran capacitarlos a ellos, sino que también en una iglesia que aparte de la instrucción bíblica, también era una iglesia dedicada a la oración. Si bien ya lo vimos, sí, un montón de veces esto, fíjense, también la prioridad, no solamente mandar gente o preocuparse de la palabra de Dios, sino también de la oración. ¿Sí? Oración y palabra van juntas. ¿Sí? Si van separadas, una trae muerte y la otra manifiesta que estamos muertos. ¿Sí? No, sea cual sea el resultado, no podemos hacer una sin la otra. La palabra y la oración van juntas, van unidas. ¿Sí? Es como respirar, como inhalar y exhalar. ¿Sí? Van al mismo tiempo. Si dejamos de hacer una, estamos muertos. Entonces, la iglesia procedía de esta manera. Inhalaba y exhalaba. Se preocupaba por la palabra y se preocupaba por la oración. Y en este caso era la oración por Pedro. Seguramente ustedes ya se acuerdan de toda esta historia. Entonces Pedro es encarcelado,
¿sí? Cuando Herodes lo iba a sacar a la noche, los ángeles nuevamente lo liberan a Pedro de la cárcel. Versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿Sí? Este Juan no es el Juan que nosotros conocemos, sino Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Sí? Acordémonos, estaban orando, como vimos antes, por él. Entonces, Pedro es liberado, ¿sí? Llega a la casa de María, seguramente esta María, esta familia, era uno de los principales lugares en donde se congregaban, ¿no? Tenemos que pensar que en ese tiempo no había iglesias, como nosotros lo tomamos ahora, no había lugares específicamente asignados o construidos para ser considerados una iglesia, sino que se tomaba una casa y esa casa eh, se producía todo lo que tenía que ver con la reunión, ¿sí? Tanto oración como lectura de la palabra, enseñanza de la palabra, ayunos, y nosotros vimos también el partimiento del pan, ¿sí? Con el ejemplo de la mesa del mosaico de Megiddo. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Entonces, la casa de María era un lugar donde la iglesia se reunía. ¿Sí? Entonces, fíjense, versículo 17, dice, pero él, haciéndole con la mano esto cuando ya llegó a la casa y se estableció ahí, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego aquel día hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Sí? Entonces se fue a Cesarea y se quedó ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en esta primera parte? Nuevamente, la función de la iglesia. En este caso, de oración. Antes la iglesia de Jerusalén se dedicó a mandar maestros, en esta segunda parte se dedicó a la oración. Fíjense que la iglesia se va expandiendo, se va consolidando, va teniendo las preocupaciones o los objetivos claros. ¿Sí? La palabra y la oración. La palabra y la oración. Lo vemos con distintas maneras, de distintas formas, eh, no importando el lugar donde esté, pero siempre importándose o siendo intencionales con lo que es más importante, ¿sí? La palabra y la oración. Y acá vemos a Pedro, cómo él cuenta su testimonio para también de alguna manera darle impulso a la iglesia. ¿Sí? Que incluso a pesar de las dificultades y a pesar de las persecuciones, Dios de alguna manera nos puede librar siempre de las persecuciones y de los sufrimientos. ¿Sí? Entonces, Pedro le da a esta iglesia un sustento, una esperanza, ¿sí? De que sigan confiando en Dios. Y acá, a partir del versículo 20, ¿sí? Ahí hasta el versículo 23 nos va a contar algo. ¿Sí? Nos va a contar la muerte, como dice el título, la muerte de Herodes. Ahora, está muy interesante que este no es el único registro que nosotros tenemos en la historia de la muerte de Herodes. ¿Sí? Hay una persona llamada Josefo, ¿sí? Él fue un judío, ¿sí? Historiador, o sea, él se dedicaba a relatar o a contar la historia, ¿sí? A ponerla por escrito, y él hizo muchos libros. ¿Sí? Uno de eh, los libros menciona la muerte de Herodes. ¿Cómo nosotros lo sabemos esto? Por otro historiador llamado Eusebio. ¿Sí? Él, ya seguramente se los dije a principio de la clase, Eusebio de Cesarea. ¿Sí? Había dos Cesareas. ¿Sí? Una era Cesarea Marítima y la otra era Cesarea. Entonces este Eusebio lo que hizo, él es más o menos del año 250, 270, eh, hasta él
si no recuerdo mal, 335. Este Eusebio, ¿sí? Fue el que hizo la primera crónica o la primera compilado de historia de la iglesia, ¿sí? Su trabajo se llama Historia Eclesiástica. Entonces, él, tomando de, tomando de historiadores, por ejemplo, con Josefo, él relata también lo que Josefo dice sobre la muerte de Herodes, ¿no? Y lo que dice básicamente que Herodes sufrió cuando estaban en los juegos que eh, van a aparecer acá, ¿sí? Ahí lo van a ver en el versículo 21, dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando voz de Dios y no de hombre. Supuestamente lo que dice Josefo es que Herodes estaba en un juego, ¿sí? En mitad de unos juegos, y fue ahí que él empezó a doler, dice, la panza, y durante 5 días tuvo ese dolor hasta que finalmente murió. ¿Sí? Eso es lo que nos va a contar Josefo acerca de esta historia. Lo que dice acá es versículo 22. Al momento, ¿sí? Un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿No? Lo que vio Josefo, lo que relata Josefo es justamente esto, ¿no? Como lo mismo que relata Lucas. Lucas dice que expiró comido por gusanos. Podemos asumir que lo que hizo Josefo es, bueno, ese problema que tenía en la panza era justamente por algún gusano, alguna bacteria, algún insecto, ¿no? Que le provocó la muerte, ¿sí? Y específicamente en la panza, que es lo que dice eh, Josefo. Entonces, la muerte de Herodes no solamente aparece acá en la Biblia, no es el único registro, sino que también este registro es externo a la Biblia. ¿Sí? Por lo tanto, la historia también argumenta a favor del cristianismo y a favor de las escrituras. ¿Sí? Las escrituras son verdaderas. ¿Sí? Eh, no es solamente por fe, no es que por fe yo creo que esto es real, no, sino que es verdaderamente real. Y hay aspectos eh, literarios, hay aspectos históricos en donde esto nos dice que son acontecimientos reales, verdaderos, con personas de verdad, y acontecimientos que realmente sucedieron. ¿Sí? Entonces ahí nos cuenta la muerte de Herodes, ¿no? Y ahí lo dice puntualmente, ¿por qué? Por cuanto no dio la gloria a Dios, ¿no? Entonces este siempre va a ser el problema del ser humano, ¿sí? El problema del ser humano es que el ser humano por sí solo no da la gloria a Dios. Sí es la imagen de Dios, sí es la imagen y semejanza de Dios, pero no da la gloria a Dios. Y por lo tanto el hombre, por cuanto no da la gloria a Dios, ¿sí? Merece ser destituido de la gloria de Dios, o ya está destituido de la gloria de Dios, por lo tanto requiere y necesita de una salvación, de alguien o de un medio por el cual el hombre que no da la gloria a Dios pueda ahora darle la gloria a Dios. Entonces, de esto va a tratar todo el libro de Hechos, ¿sí? Y específicamente, ya vamos a empezar con el capítulo 13. El libro de Hechos o Lucas se va a centrar ahora, o se va a apartar de Jerusalén, y ahora va a empezar con el ministerio de Pablo, ¿sí? Ahora vamos a empezar con el ministerio de Pablo. ¿Cómo Pablo comienza? Nos posiciona ahora en Antioquía, ¿sí? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Había dos tipos de personas, profetas y maestros, ¿sí? Eso era el fundamento, nos dice Efesios, el fundamento de la iglesia, profetas y maestros. Estaba Bernabé, estaba Lucio, estaba Manaén y estaba Saulo, ¿sí? Ministrando estos, versículo 2, y ayunando, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjense cómo inició el ministerio de Pablo a las misiones.
por medio de oración, por medio de una reunión, por medio de la iglesia junta, orando, ayunando, el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, fíjense cómo la iglesia, ¿sí?, es impulsada a hacer una cosa o la otra por medio del Espíritu Santo, por el Espíritu Multitasking. Santo, ¿sí? ¿Qué es esto? Multitasking is available by. Bueno, hubo una interrupción ahí. Entonces, el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo, ¿sí? Entonces, de vuelta, vamos y pensemos, quedémonos en esa iglesia de Antioquía, acordémonos, era una iglesia que predominantemente tenía a griegos, ¿sí? Era una iglesia que ahora empezaba a recibir la ayuda por medio de los maestros, como por ejemplo Bernabé, por ejemplo Saulo, eh, para que creciera espiritualmente esta iglesia. Entonces, en este contexto, ¿sí?, de una iglesia, en un contexto de oración, de ayuno, el Espíritu Santo llama específicamente a Bernabé y a Saulo. ¿Sí? Obviamente esto enseñándonos de que nadie puede hacer nada dentro de una iglesia si no es el Espíritu Santo el que lo dice. ¿Sí? Si ahora yo me pinta ser evangelista y yo no tengo el llamado evangelista, no puedo ser evangelista. ¿Sí? Si yo quiero ser maestro, por más bueno que sea, por más conocimiento que tenga, por más ganas que yo tenga de hacer algo dentro de la iglesia, si no es anunciado por medio del Espíritu Santo, entonces eso está mal. ¿Sí? Si nosotros hacemos cosas, por más buenas que sean, eh, y no estamos, ¿sí?, no seguimos ese llamado del Espíritu Santo, entonces estamos pecando. ¿Sí? Por más de que salgamos eh, como evangelistas, por más de que seamos como maestros, por más de que seamos pastores, etcétera, cualquiera sea el servicio que nosotros hagamos, si nosotros no lo hacemos por medio del Espíritu Santo, entonces estamos pecando. Y esas son las enseñanzas que nos está dejando Lucas, ¿sí? Cómo se estaba organizando, ¿sí? Cómo se estaba... me quedé sin... ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí, no? ¿O no? Sí, 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 pastor. Ah, listo. sí, sí, no Perfecto. escuchamos. Perfecto. No, por los mensajes, por eso. Entonces, habló el Espíritu Santo y ¿qué hicieron ellos? Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, y esto de imponer las manos es como señal de... eh, capaz puede ser en internet, tu internet puede ser, si no está funcionando el audio. Entonces, orando y ayunando, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, directamente obedecieron a lo que dijo el Espíritu Santo y los encomendaron eh, para las misiones. Entonces Antioquía pasa a ser no solamente una iglesia de griegos, no solamente una iglesia que se dedicaba o les parecía importante eh, crecer en el Evangelio, ¿sí?, por medio de la palabra. No solamente Antioquía era una iglesia que les parecía eso importante, sino que le parecía bien ayudar a las otras iglesias como en Jerusalén, cuando mandaron su sustento, ¿sí?, para esa hambruna en Jerusalén, sino que ahora también va a empezar a ser una iglesia misionera, ¿sí? Lo importante de esta iglesia va a ser como un centro para mandar a misioneros, en este caso a Pablo, ¿sí? Específicamente va a mandar a Pablo. Y Pablo va a volver constantemente a Antioquía para nuevamente salir. Entonces acá, ¿sí?, a partir del 13, ahí al 4, a partir de eso empieza el primer viaje, ¿sí? Acá empieza ya el primer viaje misionero en este capítulo 13, versículo 4, empieza el primer viaje misionero de Pablo, ¿sí? O de Saulo. Fíjense, les digo, les recuerdo, ¿se acuerdan que yo les dije que
No es que Pablo cambió de nombre a Saulo, porque si ustedes ven ahí, versículo 2, el Espíritu Santo dijo Bernabé y Saulo. ¿Sí? Por lo tanto, no es que Saulo cambió de nombre y se llamó Pablo ahora de la nada, sino que eran dos nombres que tenía Pablo. Entonces, versículo 4, ahí empieza el primer viaje. Ahora, no vamos a ver todos estos viajes. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que saber es que a partir de este momento, ya la palabra de Dios nos va a guiar a lo que pasa fuera de Jerusalén. ¿Sí? A lo que pasa fuera. Ya nos está mostrando Lucas, que es en realidad un propósito teológico más que histórico. Él nos está mostrando cómo se hace o cómo se manifiesta el cumplimiento de la promesa o de la encomienda que nos dejó Jesús a la iglesia. ¿Sí? Tiene más un propósito teológico que histórico. ¿Que es cuál? Es la promesa de que el Evangelio tenía que ser predicado. ¿Sí? Más allá de Jerusalén, más allá de Samaria. ¿Sí? Ya empieza a esparcirse y ya empieza a trasladarse el Evangelio a otros lugares fuera de Jerusalén, fuera de la región de Samaria, empezando en Antioquía y pasando ya por Asia y ya por Europa. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer Lucas va a hacer eso, ¿sí? Expandir, eh, por así decirlo, lo que es la región del Evangelio o lo que es la iglesia. Nos va mostrando cómo Pablo va ciudad por ciudad predicando, normalmente predicando primero en una sinagoga, ¿sí? Que eran los lugares donde se enseñaba la palabra y se tenía momentos de oración para los judíos, y cómo después le predicaba a los gentiles, ¿sí? Aquellos que no eran judíos. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de todo. De esto va a concentrarse, ¿sí? El primer viaje, el segundo viaje y el tercer viaje de Pablo, que ustedes van a tener que hacer en el trabajo práctico. ¿Sí? Yo les voy a dar hoy un trabajo práctico con fecha de entrega de 14 de julio. ¿Sí? Después se lo voy a pasar al trabajo por medio de sus grupos de WhatsApp. ¿Sí? Entonces el 14 tiene fecha de entrega. ¿Sí? Y van a tener que poner ustedes cada lugar a donde Pablo va. ¿Sí? Primero, en este caso, fue a Chipre, después a la mina. ¿Sí? Después tal, después tal. Y me van a tener que decir qué pasó en esa ciudad. ¿Sí? Si es que lo hay. Si no hay nada, si simplemente dijo que pasó por ahí, ya está. Pero ustedes van a tener que poner el hecho, ¿sí? El lugar y un hecho que aconteció en ese lugar. De eso va a tratar el trabajo práctico y va a ser el primer viaje de Pablo, el segundo viaje de Pablo, el tercer viaje de Pablo. Después les voy a mostrar los capítulos que son exactamente, ¿sí? Quédense tranquilos que al final de la clase les doy mejor más instrucciones. Ahora, este va a ser el primer viaje de Pablo, pero yo quiero que veamos, antes de terminar todo hechos, el capítulo número 15. ¿Sí? Capítulo número 15, que como ustedes ven ahí, ¿sí? Va a ser el concilio de Jerusalén. Entonces, el número 15. Ustedes, creo que yo les había mostrado historia de la iglesia. Esto ya lo pasamos. Esto es lo que habíamos visto. ¿Sí? Esto es lo que vimos en la clase pasada y en esta. Vimos el martirio, el encarcelamiento, la liberación, la muerte de Herodes. Pero me quiero concentrar acá. El concilio de Jerusalén, ¿sí? Que es capítulo 15, versículo 1 al 35, y en el año 49. ¿Sí? Es en el año 49 en donde se estima que se produce este concilio. ¿Por qué me parece importante que nosotros veamos el concilio? En este caso, el concilio de Jerusalén, porque esto va a ser de alguna manera un precedente
para los concilios que va a tener la iglesia a partir del 325 después de Cristo. ¿Sí? A partir del 325 se hace el primer, se llama concilio ecuménico, o sea, el primer concilio de toda la iglesia. Y en el año 325 se va a debatir, se va a hacer lo mismo, ¿sí? O va a tener el mismo modelo que se hizo en el concilio de Jerusalén. Y a lo largo de los años posteriores al 325 va a haber distintos concilios. ¿Sí? Va a haber dos tipos de reuniones para discutir. Los sínodos, ¿sí? Que van a haber sínodos, que eso va a ser de forma más particular, ¿sí? Capaz en algunas ciudades o en algunas regiones, y los concilios, ¿sí? Normalmente toda la iglesia, o casi toda la iglesia, adhiere a los primeros 7 concilios ecuménicos, ¿sí? Así se le llaman, que el último va a ser ya en el siglo octavo, ¿sí? En el siglo 8. Entonces ahí va a culminar los que se llaman concilios ecuménicos. Pero vamos a volver, ¿sí? A la Biblia y vamos a ver qué es el concilio ecuménico, cómo ellos trataron y qué es lo que pasó en este concilio. ¿Sí? ¿Por qué se reunió toda la iglesia en Jerusalén? ¿Sí? Fíjense, versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Dice entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Los concilios normalmente se hacen alrededor de esto, enseñanzas. ¿Sí? Todos los concilios van a tratar de un aspecto de la enseñanza, ¿sí? Un aspecto normalmente doctrinal, porque fíjense que esto es puramente doctrina. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. O sea, si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. ¿Sí? Entonces había unos hermanos que decían la salvación, ¿sí? No solamente obviamente es en Jesús, pero ustedes también tienen que circuncidarse, porque si ustedes no se circuncidan, de entonces ustedes no pueden ser salvos. ¿Sí? Entonces ese es el problema. ¿El problema cuál es? Ustedes tienen que seguir el rito de Moisés, la circuncisión, para ser salvos. Entonces, ¿qué pasó? Pablo y Bernabé discutieron, ¿sí? Como tuviesen una discusión y contienda, no pequeña, con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, ¿sí? No va a ser un examen, va a ser un trabajo práctico, ¿sí? Después lo voy a mandar al final de la clase, o se lo van a en realidad mandar sus directores, ¿sí? Eh, Así que tranquilos y tienen 2 semanas, ¿sí? De nada. Entonces, Pablo y Bernabé estaban discutiendo con estas personas, ¿sí? Con los que decían que si no se circuncidan no pueden ser salvos. Entonces, acá había una cosa muy importante, ¿sí? Está bien, nosotros no tenemos en cuenta la circuncisión, para nosotros la circuncisión no tiene sentido, obviamente, para nosotros, después de casi 2000 años, no tiene sentido, pero acuérdense que esta es una iglesia que recién estaban en los primeros 30 años, 40 años de la iglesia. Entonces, nosotros no podemos juzgarlo, o sea, tenemos que saber que a medida que fue avanzando la historia, se fueron presentando dilemas y cosas doctrinales que hay que resolver, ¿sí? En este caso, ¿qué era? La salvación, o sea, ¿cómo somos salvos? ¿Sí? En este caso, la negativa, ¿sí? Que normalmente, si nosotros vemos la historia de la iglesia, y ahora lo vamos a ver, siempre los teólogos y los maestros y los concilios surgieron para corregir algo que era una herejía. ¿Sí? En realidad la iglesia fue avanzando doctrinalmente y profundizándose doctrinalmente gracias a las herejías, por así decirlo. ¿Por qué? Porque una persona decía una herejía, esa herejía tenía que ser corregida. Entonces toda la iglesia se juntó para decir, bueno, ¿por qué esto es una herejía? O sea, ¿por qué esto es importante tenerlo como un dogma, o sea, como una regla de fe? Entonces, esto es lo que pasó en el Concilio de Jerusalén. ¿Cuál era la herejía, por así decirlo? Era que la circuncisión se tenía que hacer porque si no, no se podía hacer salvo. ¿Sí?
sea, si no estás circuncidado, por más de que creas en Jesús, por más de que adores a Jesús, por más de que trabajes en la iglesia, hayas sido bautizado, etcétera, etcétera, no podés ser salvo. Entonces, ¿cómo se resolvió el conflicto? ¿No? O mejor dicho, vamos un paso anterior. Ellos tuvieron que resolver el conflicto. ¿Sí? Muchas veces como iglesia nosotros no queremos polemizar. ¿Sí? Muchas veces nosotros no queremos discutir. ¿Por qué? Porque se va a enojar tal persona, porque no, nosotros somos de paz, o sea, tenemos que unirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces no nos damos cuenta que esas uniones en realidad están rompiendo y desgarrando el Evangelio. Y de la misma manera estamos desgarrando a Cristo. Porque entonces tenemos unos que piensan esto y otros que piensan esto. ¿Sí? Hay una respuesta que nos lleva a la perdición. Entonces, si hay uno de los dos lados que lleva a personas a la perdición, entonces eso se tiene que cortar. Eso se tiene que atacar, ¿sí? Y establecer qué es lo que se piensa, qué es lo que es la verdad. Entonces, este fue el accionar de Pablo y Bernabé. ¿Sí? Entonces, eh, fijémonos acá, y algunos de otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Sí? Entonces, Pablo y Bernabé y algunos otros apóstoles y ancianos. Entonces, eh, versículos 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y a los apóstoles y a los ancianos. Fíjense el gobierno de la iglesia, ¿sí? Ya no solamente tenían los apóstoles, sino que también tenían un consejo de ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjense que estos, ¿sí? Eran de la secta de los fariseos. Sectas en este sentido no quiere decir algo malo, ¿sí? Sino que quiere decir una facción de. ¿Sí? La palabra secta hoy está, o sea, la consideramos como algo negativo, ¿sí? Pero sectas en su etimología, ¿sí? Originalmente en realidad lo que quiere decir es una facción. No secta en el sentido religioso como lo pensamos ahora, ¿no? Entonces, la secta era una de las facciones de los judíos, ¿no? Los fariseos. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Sí, es lo mismo que está diciendo acá. Entonces, ese era el problema. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? Vamos a esta segunda parte. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer ese asunto. ¿Sí? Esto se hizo en Jerusalén. Cuando nosotros vamos a ver concilios, ¿sí? Esto es materia de segundo Historia de la Iglesia 2. ¿Sí? Ahí sí vamos a ver los concilios. Acá nada más, la iglesia y los obispos y ancianos estaban todos concentrados en Jerusalén. En los otros concilios sí eh, se hicieron en distintos lugares, pero se juntaron personas de todo, por ejemplo, el primer concilio, el concilio de Nicea, ¿sí? Que es el concilio más famoso de todos. Se habló sobre quién era Dios, ¿sí? Que Dios es espíritu, es hijo, Espíritu Santo, ¿sí? Eso se debatió en ese concilio. Se juntaron personas, o obispos, pastores de todo el imperio romano, ¿sí? Tanto de África como de Asia como de Europa. Y todos se juntaron en un mismo lugar. Se piensa que por lo menos eran unos 180, 250, 300, ¿sí? Personas de toda la iglesia, de todas las iglesias de todo el mundo en realidad, y se juntaron ahí para debatir. ¿Sí? En este caso eran los apóstoles y los ancianos. Fíjense que se debatió, ¿sí? Hubo discusión. Muchas veces nosotros le huimos a los debates, y esto es un error. ¿Sí? Primero porque dejamos de admirar, o por lo menos de asombrarnos de cómo Dios usa a cada persona. ¿Sí? En las discusiones es donde también nosotros vemos el carácter. ¿Sí? Eso, sos una persona fácilmente enseñable, entonces a la primera que te discuto algo, saltás, ¿no? Se te va la térmica, entonces no sos una persona madura espiritualmente, o por lo menos no en ese aspecto. ¿Sí? Entonces tenemos que
recapacitar y decir, bueno, tengo que mejorar en este aspecto. Hay un montón de cosas buenas que se pueden derivar de esta discusión. Acuérdense que estos eran personas capaces, ¿sí? Apóstoles y ancianos. ¿Y estos qué se levantó? Pedro. ¿Sí? Pedro siempre el primero. Fíjense lo que dice, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió a los gentiles, que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Sí? Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Ellos, hablándole obviamente a esos fariseos que se habían convertido. ¿Sí? Si bien se habían convertido, no es que no eran cristianos estos fariseos, sino que eran cristianos, pero ellos decían, bueno, la circuncisión es necesaria porque si no, no puede ser salvo. Y acá Pedro se levanta y dice, no. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo Dios con los gentiles? Les dio el Espíritu Santo, por lo tanto, le dio la salvación. Y no hizo diferencia entre los gentiles y los judíos. ¿Sí? Entonces, versículo 10. Fíjense cómo argumentaba Pablo. Si esto era una discusión, tampoco creamos simplemente que era un debate de ideas, era una discusión. Dice ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Fíjense cómo establece, uy, me salió horrible. Fíjense cómo establece Pedro la realidad de la salvación, no solamente entre judíos, sino también entre los gentiles, ¿no? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Cómo somos nosotros salvos? ¿Sí? Somos salvos por la gracia. Nosotros no podemos ser salvos de otra manera. ¿Sí? Entonces, Pedro establece esto. Nosotros no somos salvos por la circuncisión. Somos salvos por la gracia. Entonces, primeramente se levantó Pedro. ¿Sí? Ahora, eso fue lo primero. Pero fíjense que no quedó la discusión acá. La discusión no terminó ahí, sino que fue un debate. Por lo tanto, hubo muchas campanas. Seguramente, esto no lo dice Lucas, pero seguramente había los fariseos, estaban argumentando el por qué ellos pensaban que eh, la circuncisión era necesaria para ser salvos. ¿No? Pero acá Lucas nos da solamente lo que dijo Pedro y ahora lo que va a decir Jacobo. Versículo 13. Cuando ellos callaron, ¿sí? Porque Bernabé y Pablo estaban diciendo lo que aconteció con gentiles, ¿sí? Lo que ellos vivieron antes, en los capítulos anteriores, en su primer viaje misionero, aparece un Jacobo. Jacobo va a ser uno de las iglesias, dale, no hay problema, bendiciones. Este Jacobo va a ser uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Sí, este Jacobo va a ser uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Por eso él también se va a levantar y va de alguna manera a juzgar todo. ¿Sí? Va a establecer eh, el concilio. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a decir el concilio? Entonces se levanta Jacobo y habla y dice, bueno, mis hermanos, oídme. Simón ha contado, hablando de Pedro, ¿sí? Cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, versículo 15, y esto concuerda con las palabras del profeta. Fíjense cómo la palabra de Dios va a ser normativa. Para este concilio, no solamente era importante las opiniones y las palabras de cada uno, sino lo que estaba escrito, lo que estaba en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema que estamos debatiendo? Entonces, la palabra estaba en medio de toda esta discusión. Y eso es lo que dice. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre.
fíjense que dice el resto de los hombres. ¿Qué es lo que está argumentando Jacobo? Que la salvación no era solamente para los judíos, que es esta parte, ¿sí? Sino que también es para los gentiles. Ese es una G, ¿sí? No es un 6. Para los gentiles, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Entonces, esa es la palabra de Dios y cómo Jacobo la va a utilizar para argumentar su postura. ¿La postura de qué? De que no es necesaria la circuncisión para ser salvos, sino la gracia de Dios, que fue la que habló Pedro, la gracia del Señor Jesucristo, en este caso exactamente lo que dice Pedro, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo es la que nos da la salvación. ¿Sí? Es por medio de esa gracia la cual nosotros podemos ser salvos, no por medio de la circuncisión. Entonces Jacobo se levanta. ¿Cuál es, por así decirlo, lo que está diciendo la circuncisión? O los de, no los de la circuncisión, sino los de la circuncisión. ¿Qué es lo que va a establecer este concilio? Porque ustedes acuérdense que los concilios, por lo menos en la historia de la iglesia, en los concilios ecuménicos que yo les mencioné antes, siempre va a tener un credo. ¿Sí? ¿Un credo qué es? Es básicamente lo que creemos. Los concilios ecuménicos van a establecer una serie de oraciones y de texto escrito, ¿sí? Que va a establecer qué es lo que qué resultó del concilio. ¿Sí? En el caso del concilio de Nicea, va a ser va a ser muy importante. Incluso hay muchas iglesias, normalmente históricas, ¿no? Tipo, o protestantes, tipo bautistas, presbiterianos, anglicanos, de todo tipo, van a enseñar estos credos. ¿Sí? Van a enseñar lo que dicen los concilios. El credo de Nicea va a ser uno. Después el concilio de Constantinopla, ¿sí? Que después se va a unir y se va a hacer un solo concilio que se llama el concilio o el credo eh, niceno-constantinopolitano, por ejemplo, que ahí va a hablar sobre quién es Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, qué hace cada uno y quién es Jesús. ¿Sí? Que Jesús es Dios, que Jesús es hombre. Y todo eso va a estar en los concilios, y eso se va a debatir en los primeros concilios de la iglesia. Entonces, en este caso, también, por así decirlo, va a haber un credo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser eh, el concilio? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a resultar de ese concilio? Eh, lo vamos a ver acá, en el 28. ¿Sí? El resultado del concilio. Dice, ¿por qué ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos, ¿sí? No imponer ninguna carga más que estas cosas necesarias? Abstenerse de lo sacrificado a ídolos, uno, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto si quieren lo podemos poner como uno solo. Sí, se puede dividir, pero lo podemos tomar como uno solo. Y de las cosas que si os guardaréis, bien haréis. ¿Sí? Es abstenerse de los sacrificados de los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Esto va a ser como lo segundo. ¿Sí? Esas van a ser las cargas. ¿Sí? Abstenerse de sacrificado de ídolos, de la sangre, de ahogado y de fornicación. Fíjense que no tiene nada que ver con la circuncisión. ¿Sí? La circuncisión es una carga. ¿Sí? Entonces la circuncisión, lo que determina este concilio de Jerusalén es que no es una carga para la salvación. ¿Sí? Eso por un lado. Después, ¿qué es lo que ellos se deberían abstener? ¿Por qué? Acordémonos que esta es una iglesia
en donde gentiles y judíos están juntos. Pablo lo va a explicar en Primera de Corintios, cuando está hablando de los cargos de conciencia. O sea, va a decir, si un hermano, por así decirlo, eh, es tentado, ¿sí? O es perturbado porque uno coma carne que fue sacrificada a los ídolos, uno se debe abstener de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor al prójimo. ¿Sí? Si una persona le da cosa que uno coma sangre o que uno coma carne sacrificada a los ídolos, entonces uno por amor tiene que abstenerse de eso. ¿Sí? Y eso es lo que establece este primer concilio. Lo que prima es el amor. Lo que prima es mantener la unidad de la iglesia, incluso de abstenerse, ¿sí? De ciertas cosas por amor al prójimo. En este caso, por amor de los gentiles, de los cristianos gentiles, a los cristianos judíos, ¿sí? Que se abstengan de todas estas cosas que para los judíos, y sobre todo para los fariseos, acuérdense que el problema era con los fariseos, que los fariseos podían pensar mal de esto, ¿sí? O les podía parecer eh, una falta de respeto hacia lo que ellos creían, ¿sí? Su mente todavía estaba de alguna manera atada a la ley. Pero la iglesia no dice, no, ustedes están pensando mal, por lo tanto tienen que parar de hacer todo esto, sino que utiliza un argumento del amor, o desde el punto de vista del amor, que es, tienen que abstenerse de ciertas cosas para, eh, para que por amor a estos cristianos judíos puedan convivir, puedan tener una unión, puedan vivir en comunión, ¿sí? Entonces, esta fue la manera en la cual se trató, ¿sí? Este problema eh, o esta situación conflictiva. Por lo tanto, esto ya lo hablamos, pero se lo repito de vuelta. Entonces, los problemas en la iglesia son de dos tipos, ¿sí? Externos, como en el caso de las persecuciones, las muertes, ¿no? Vimos el caso de Esteban, vimos el caso de Jacob con Herodes, vimos obviamente el caso de Pedro un montón de veces siendo encarcelado, ¿sí? O por lo menos 3 veces, pero también internos, ¿sí? También internos. Vimos eh, los problemas que surgieron con las viudas, ¿sí? Dentro de la iglesia. Acá vemos el problema que pasó con los fariseos, judíos fariseos convertidos, ¿sí? Ya cristianos. Entonces ahí vemos cómo la iglesia fue tratando con esos dos aspectos, ¿sí? O fue tratando en esas dos esferas, tanto de fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Y esta es una iglesia que resuelve, o sea, no está con otras cosas, resuelve. Hay un problema, lo trata de resolver. Hay un problema afuera, ora, intercede. Hay un problema adentro, ora, ayuna y lo discute, lo debate. ¿Sí? Es una iglesia que crece orgánicamente, no deja cabos sueltos, no deja personas afuera. ¿Sí? Es como un equipo que va trabajando, ¿sí? Un equipo que va de a poquito dando pasos hacia adelante. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ¿sí? Después de que pasó todo esto del concilio, ¿sí? Versículo, vamos al 30, ¿sí? Dice así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron la carta. ¿Sí? Se ve que la carta decía esto, ¿no? El resultado del concilio. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¿Sí? ¿Cuál era la consolación para Antioquía? Que ellos no tenían que circuncidarse para ser salvos. ¿Sí? Eso era lo que decía básicamente el concilio, junto con todo lo que nosotros vimos de abstenerse. Entonces, y Judas y Silas, cuando ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Sí? Acá aparece un tal Judas y aparece Silas. ¿Sí? Este Silas es Silvano, que va a ser compañero de Pablo y va a ser uno de los que también va a mandar cartas. ¿Sí? Si nosotros vamos, por ejemplo, a 1 Corintios, Silas o Silvano va a ser uno. Este Silas se cree también que es el de que va a aparecer después, ¿sí? Supuestamente. Pero va a haber también muchos Silas
o también Silvanos. Pero bueno, aparecen nuevas personas, ¿sí? Entonces, versículo 35, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra de Dios y anunciando el Evangelio con otros muchos, ¿sí? Y ya a partir del 36 va a empezar el segundo viaje misionero de Pablo, pero ahí va a aparecer unos problemas con Bernabé, ¿sí? Entonces, hasta ahora, ¿alguna pregunta acerca de este concilio y cómo se manejó? Sí, esto lo digo como una introducción para Historia de la Iglesia 2, ¿sí? Que vamos a ver muchos concilios. Si tienen una pregunta, me pueden decir, la pueden preguntar. Si no, vamos ya al final de Hechos. Bueno, vamos a ir al capítulo 28. Vamos a ir ya al final de Hechos. ¿Sí? Vamos a pasarnos todo el primer viaje, segundo viaje, el tercer viaje, los problemas de Pablo, todo Pablo yendo a tal lugar, a cual lugar, cómo él se manejaba, qué pasaba ahí, cómo él predicaba, cómo la gente era convertida. Acá está en el contexto de que Pablo fue encarcelado, ¿sí? Pablo ahora está viajando a Roma, encalló, pero finalmente pudo arribar a Roma, ¿sí? Roma, acuérdense, va a ser la capital imperial por excelencia, ¿sí? Va a ser la sede más importante de todas, donde estaba el emperador. El objetivo de Pablo era hablar con el emperador y testificar. Acordémonos también que en su conversión, una de las cosas, ¿no?, que estaba profetizada sobre Pablo era que él iba a testificar incluso a los reyes, ¿sí? Y en este caso, Pablo va camino al cumplimiento de eso, ¿no? Él, fíjense, como dice acá, estaba en una posada, ¿sí? Pablo estaba preso, ¿sí? Estaba preso y estaba preso en un lugar en específico, ¿sí? Que era en Roma, pero no en una cárcel común, ¿sí? Sino en una cárcel como si fuese una cárcel domiciliaria, ¿sí? Estaba en una casa. Entonces, ¿qué es lo que Pablo hacía en esa casa? Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Él, Pablo, se dedicaba a predicar, ¿sí? La gente iba a su casa, seguramente que la voz corría por las calles y la gente iba a ver qué es lo que decía Pablo, ¿no? Pablo, y él le testificaba del reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué? Diciendo qué cosa, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decían, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí a retirarse, les dijo Pablo esta palabra, ¿sí? Fíjense que esto más en el contexto de los judíos. ¿Por qué? Acordémonos que en Roma había judíos. ¿Por qué? Porque les hablaba por la ley de Moisés y por los profetas, ¿no? Solamente a los judíos les podía hablar así. Al resto no les podía hablar con los reyes y los profetas, ¿no? Como pasó en el Areópago, ¿sí? Entonces, versículo 25. Y como no estuviese de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Esto también lo dijo Jesús. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y entendan el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Sí? Entonces, Pablo cita a Isaías, ¿sí? Y dice versículo 28, así termina Hechos, fíjense cómo termina. Dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Entonces, hasta este momento Pablo seguía predicándole a los judíos. Pero a partir de este momento
deja de predicarle a los judíos y se dedica pura y exclusivamente a predicarle a los gentiles. Por lo tanto, va a empezar a predicar, o nosotros inferimos, ¿sí? Porque acá ya termina Lucas, inferimos que que Pablo, perdón, empezó a predicar ya de lleno, de una forma más para los gentiles, ¿sí? Exclusivamente para los gentiles. Versículo 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo una gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Fíjense que antes predicaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús por la ley de Moisés y por los profetas. Pero acá está la transición. Acá solamente predica el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ya Pablo va a dejar de demostrar, ¿sí? Su predica no va a ser para demostrar por medio de la ley y los profetas que Jesús es el Señor, sino que va a enseñar acerca de cómo el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo, ¿sí? Es un cambio en la predicación de Pablo, es un cambio en la enseñanza de Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora se va a dedicar exclusivamente a los gentiles y predicar para los gentiles. Por lo tanto, va a utilizar herramientas y formas de predicación eh, que son propias o correctas o apropiadas para los gentiles. Y de esa manera, ¿sí? Eh, termina Hechos, ¿ok? Si nosotros seguimos leyendo la Escritura, ¿sí? o seguimos leyendo nuestra Biblia, la Biblia va a seguir con Romanos, ¿sí? Pero acuérdense ustedes que el Nuevo Testamento y las cartas de Pablo van a estar ordenadas no de forma cronológica, ¿sí? Sino en torno a su longitud. Y entonces Romanos va a ser la más extensa, primera, segunda de Corintios y etcétera, ¿no? Entonces, la Biblia se va a organizar en torno eh, a su extensión, ¿no? En cuanto a su extensión y no en cuanto a su cronología. Entonces, Lucas termina acá, ¿no? Con Pablo. Eh, yo les voy a mostrar eh, el preci que nosotros habíamos visto. Vamos a terminar con esto. Fíjense, viaje de Pablo a Roma y encarcelamiento. El encarcelamiento va a ser aproximadamente entre el 60 y el 62, ¿no? Se cree, ¿sí? Que después Pablo en el 64, 65 le cortaron la cabeza, ¿sí? Específicamente Nerón, en el reinado de Nerón, ¿sí? Con el emperador. Entonces, este Pablo, ¿sí? Fue el que empezó, por así decirlo, el proyecto misionero, ¿sí? Tanto con sus viajes misioneros, y ahí lo vemos en todo el libro de Hechos. Hechos, ¿sí? Por así decirlo, es la continuación de Lucas, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto que en el Evangelio de Lucas se hablaba de los acontecimientos y hechos de Jesús. Ahora, hechos son los hechos y acontecimientos del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no? Habíamos visto esa comparación entre el Evangelio de Lucas de los hechos de Jesús y los hechos del Espíritu Santo en hechos. De esta manera concluye, ¿sí? Todo el libro de Hechos, esta segunda parte. Si ustedes ahí quieren anotar el primer viaje, el segundo viaje, primero, segundo y tercer viaje de Pablo, anótense ahí los versículos, porque esto le va a ayudar a hacer el trabajo práctico, ¿sí? O sea, guíense, vean cuando empieza, cuando termina, ustedes ahí van a poder hacer más fácil, pueden guiarse más fácil con los viajes, ¿no? Terminando ahí, Lucas y el libro de Lucas, eh, aproximadamente entre el 30 y el 33 y el 60 y 62, por lo tanto son unos 30 años de iglesia, ¿sí? Nosotros, el libro de Hechos comprende aproximadamente unos 30 años de iglesia, o sea, de acontecimientos que
pasaron en la iglesia, ¿no? Nosotros lo vemos como uno detrás del otro, pero tenemos que acordarnos que esto está todo fragmentado, ¿sí? Lucas no pretende escribir todo, ¿sí? No es un historiador exhaustivo, sino que pretende ver hechos determinados. De esta manera nosotros concluimos la parte de hechos. Pero ahora, esto es historia de la iglesia 1. Sí, la historia de la iglesia no tiene 30 años nada más, ¿sí? Como nosotros vimos hasta ahora. Tiene muchos más. ¿Y qué es lo que pasa con esta iglesia? Sí, hoy me fui demasiado. ¿Qué es lo que pasa con esta iglesia en el año 64? ¿Sí? Acá ya dejamos de ver lo que es la iglesia en específico y vamos a ver un poco de el contexto, ¿sí? De cómo vivieron a partir de ahí los cristianos, ¿sí? ¿Por qué? Acordémonos, todo hechos, la iglesia se estaba expandiendo, ¿sí? Empezó en Jerusalén, Galilea, Samaria, ¿sí? Lo vimos ahí a Felipe, en la región de Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces ya vimos Antioquía, después vamos a, si empiezan con el primer viaje de Pablo, Chipre, y ya Pablo al final llega a Roma, ¿no? Estábamos en Asia y terminamos en Europa, ¿sí? No en la otra punta, que sería España, Portugal, Francia, sino Italia, ¿no? Entonces vemos que ya el cristianismo se empieza a esparcir por todo el imperio romano, ¿sí? También llega a África. ¿Cómo llega a África? Primeramente lo vemos por el texto bíblico, por Felipe y el etíope, ¿no? Eso también lo habíamos visto. Por lo tanto, en África, en Asia y en Europa estaba el cristianismo, ¿sí? Estaba un cristianismo naciente. Ahora, nosotros vamos a ver a lo largo de la historia de la iglesia que la iglesia siempre va a ser perseguida, ¿sí? La iglesia constantemente va a ser perseguida. No va a ser perseguida siempre, ¿sí? No siempre la iglesia va a ser perseguida. En todos esos 313 años que nosotros, acuérdense que nosotros vemos la historia de la iglesia hasta el 313, ¿sí? Hasta el 313 con el edicto de Milán. Pero en esos 313 años, ¿sí? Sistemáticamente distintos emperadores fueron persiguiendo a la iglesia, ¿sí? De esto nosotros tenemos testimonios y tenemos escritos, ¿sí? Obviamente escritos, obviamente extrabíblicos. En la Biblia no van a estar montones, montones de martirios que sí van a aparecer en otros escritos, ¿sí? Algunos los vamos a ver, otros no. También vamos a ver personas, ¿sí? O sea, que se van a llamar padres de la iglesia. Y también vamos a ver herejías, o sea, enseñanzas que entraron en la iglesia, ¿sí? Y que tenían repercusiones negativas en la iglesia, ¿no? ¿Y por qué son repercusiones negativas? Eso lo vamos a ver en estas clases que nos quedan, ¿sí? Clase número 8, 9 y 10. Vamos a tener 10 clases. Cuando termina nuestra última clase, ¿sí? Después van a tener vacaciones, ¿sí? Después de que terminen las clases. Son 10 clases, estamos en la séptima, ¿sí? Entonces nos quedan hasta la clase número 10 y después de la 10 tienen vacaciones. Y ahí nos vamos a ocupar de estos a partir del 62 que nosotros vimos recién, hasta el final, ¿sí? Acá estamos en el año 64, ¿sí? El emperador va a ser Nerón. El emperador Nerón, ¿sí? Fue muy conocido por ser muy perverso, ¿sí? Era una característica propia de Nerón. En el 64 hay un incendio enorme, ¿sí? Este incendio, eh, muchos dicen que es por causa de él mismo. O sea, él mismo quema su propia ciudad,
¿sí? Muchos decían que él estaba loco, ¿sí? Que estaba demente, por lo tanto, él simplemente quiso destruir su ciudad ¿para qué? Para acusar a los judíos y también después a los cristianos de que ellos habían incendiado la ciudad de Roma. ¿Sí? Acordémonos, Roma, lo que hoy es Roma, ¿sí? Lo tremendo que es Roma. Y este Nerón, se dicen, ¿sí? O dice Josefo, es historiador judío, ¿sí? Se lo repito otra vez, dice que él va a quemar todo, o sea, va a quemar su propia ciudad por, por mandato de él, para después ir en contra de los judíos, ¿sí? Y también de los cristianos. ¿Por qué? Porque en un principio, acuérdense que la iglesia, o por lo menos el cristianismo, nace o se empieza a esparcir por medio de los judíos, ¿sí? Por lo tanto, los que están afuera, los que son externos a todo esto, van a decir que son una secta de los judíos. Por lo tanto, no va a haber tanta distinción siempre entre el cristianismo y judíos, ¿sí? Está todo mezclado, está todo junto. Entonces, en el 64, un incendio enorme, ¿sí? Que le va a dar el pie a Nerón a que empiecen con las persecuciones, ¿sí? Después, en el año 66, como dice ahí, va a empezar una guerra judío-romana, se llama, ¿sí? Una iglesia de una guerra entre los judíos y los romanos, ¿sí? Eso va a acontecer en esos años, ¿sí? A todo esto la iglesia seguía expandiéndose, seguía habiendo cristianos, seguía habiendo convertidos. Después, en el año 70, ¿sí? Como dice ahí, las legiones romanas, bajo el mando de Tito, ¿sí? Retomaron Jerusalén. Fíjense que eso en épocas de Nerón I. Después viene Tito, otro emperador, y por causa de estas guerras, ¿sí? La guerra que había empezado en el 66, finalmente Tito retoma Jerusalén, o sea, la toma completamente. ¿Sí? Primeramente, como en tiempo de Jesús, entre los romanos y los judíos, está bien, no se molestaban entre sí. Por causa de este incendio en Roma, por causa de estas guerras, entonces ya los romanos empiezan a tener problemas con los judíos. Finalmente, en el año 70, agarran Jerusalén y destruyen el templo, ¿sí? De esta manera, en el año 70, se produce un quiebre en la historia de los judíos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el templo era básicamente la presencia de Dios, ¿sí? Entonces ahora la presencia de Dios ya no está dentro del templo, por así decirlo. Ya no pueden adorar a Dios, ¿sí? Porque en el segundo templo se hacían los sacrificios, que eran el medio por el cual el ser humano, sobre todo los judíos, ¿no? Específicamente para los judíos, podía unirse con Dios. O sea, podía restablecer esa paz con Dios. ¿Se corta? Yo lo veo a ustedes bien, igual. No, Capaz no es... se corta. Ah, bueno. Yo lo Capaz escucho bien. es... sí, debe ser el internet. Entonces, esto va a marcar un antes y un después. Y también debería marcar un antes y un después en cómo nosotros vemos los evangelios, cómo nosotros vemos las cartas de la palabra, ¿sí? Las cartas de la Biblia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el contexto judío antes del 70 y después del 70. Cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, el templo es el lugar céntrico. Ahí es donde todo el mundo iba a hacer las fiestas, por ejemplo, ¿sí? Es más, sin el templo en Jerusalén, capaz lo que pasó en Hechos, ¿sí? Lo que pasó eh, con el descenso del Espíritu Santo no se habría hecho, ¿sí? Sin el templo el Espíritu Santo sí habría descendido, pero no hubiese tenido el impacto que tuvo justo en esas fechas de Pentecostés, ¿no? Que nosotros vimos al principio del libro de Hechos. ¿Por qué? Porque el templo era el lugar céntrico que reunía a todos los judíos de todo el mundo conocido. Por lo tanto, esto va a marcar un antes y un después. Ahora, eso en el 64, culminando ahí en el año 70, ¿no? Si nosotros vemos, la iglesia
se fue multiplicando. Pablo mandó sus cartas, ¿sí? Empezando por Gálatas, que es la primera que se cree que es la primera, ¿sí? Gálatas, pasando por primera, segunda de Tesalonicenses, ¿sí? Siguiendo con primera, segunda de Corintios, después con las cartas del encarcelamiento, ¿sí? Finalmente terminando Pablo con las cartas eh, que se llaman pastorales, ¿sí? Timoteo, Tito, y terminando seguramente el canon bíblico con Apocalipsis, ¿sí? Que supuestamente se da en el año, hay muchos, se fecha en distintos lugares el Apocalipsis, ¿sí? No hay un consenso entre todos los eruditos acerca de la fecha de Apocalipsis, pero normalmente se estima entre el 80 y algo, ¿sí? 89 y el 95, incluso algunos hasta el 100, ¿sí? Entonces, si lo vemos, ¿sí? Canónicamente, el canon termina en el año 100, ¿no? Y ahí se estima que es la muerte de Juan, ¿sí? Que fue el único que no murió de una forma violenta, ¿no? Entonces, acá vamos a ver cómo murieron los 12 apóstoles, ¿sí? Acá pude tomar una ilustración, ¿sí? Una, una imagen, ¿sí? Ahí vemos Pedro crucificado boca abajo, Mateo decapitado o apuñalado, Tomás atravesado por una lanza, Andrés crucificado en una cruz en forma X, Santiago el mayor decapitado, Santiago el menor golpeado hasta morir, Simón cortado por la mitad, Juan murió de viejo, Felipe crucificado, Judas Tadeo decapitado o golpeado hasta morir, Bartolomé desollado vivo y decapitado, y Judas Iscariote por suicidio, ¿no? Ahí vemos los 12 apóstoles y cómo murieron. Sí, obviamente estas muertes no están en la Biblia, sino que van a estar en lo que se llama la tradición, ¿sí? O textos extrabíblicos. Algo muy curioso, como un dato de color, se los digo, hay una estatua de Bartolomé en donde ustedes pueden ver que la estatua en sí misma ya está desollado y Bartolomé tiene en él mismo cargando su piel, ¿sí? Desollado quiere decir que se saca toda la piel. La piel es, por así decirlo, separada del cuerpo, ¿no? Dejando a la vista los músculos. Y si ustedes buscan ahí la estatua de Bartolomé, van a ver que está como una pose victoriosa, ¿no? Como satisfecho con su muerte, sosteniendo su propia piel, ¿no? Es una tremendo, ¿no? Increíble esa estatua. Muy interesante. Pero nosotros vemos que casi todos murieron violentamente. Está bien, Judas Iscariote se suicidó y Juan murió de viejo. Pero el resto murió por su fe. ¿Sí? El resto no tuvo problemas en morir. No tuvo problemas en afrontar su decisión de haber seguido a Cristo, de ser discípulo de Cristo, lo llevó a la muerte, ¿no? Entonces, nosotros vemos varias cosas. Ahora, ahora cuando hablamos acerca de la muerte de los apóstoles, ya nosotros tenemos o estamos en el ámbito extrabíblico, ¿sí? Por lo tanto, de acá en adelante, todo lo que nosotros hablemos no puede tomarse como palabra de Dios, ¿sí? No quiere decir que no sea importante y que no sea verdadero, ¿sí? Porque las cosas no tienen que ser de la palabra de Dios para ser verdaderas, ¿no? Si yo les digo ahora que yo soy un hombre, es una verdad, ¿sí? No está en la palabra de Dios de que Pablo Merli es un hombre, ¿no? Pero es una verdad. Acá con la muerte de los apóstoles y con todo lo que vamos a ver ahora, pasa exactamente lo mismo. No es palabra de Dios, o sea, no es doctrina, no es lo que tenemos que saber para ser salvos, pero sí es importante, ¿sí? Porque por todas las cosas que nosotros vimos en la primera clase, ¿no? De por qué es importante aprender historia. Entonces, estas muertes de los apóstoles
nos deberían dar esperanza a nosotros, nos deberían dar fuerza para cómo nosotros vemos la vida, vemos el universo, cómo nosotros vemos el cristianismo. Si nosotros vemos eh, el morir por causa de nuestra fe como algo alejado, entonces nos estamos olvidando de los discípulos, de los apóstoles. ¿No? En cambio, si nosotros tenemos una perspectiva correcta acerca de los tiempos, de las formas, de este cristianismo bíblico, entonces empieza a cobrar vida, empieza a ser algo dinámico, empieza a ser algo de pasión, ¿sí? Porque estas personas eran apasionadas por Dios tanto que dejaron su vida y fueron muertos de maneras horribles, ¿sí? Cortados a la mitad, aserrados, decapitados, desollados, apuñalados, de todas las maneras posibles y tremendas. Ellos estuvieron dispuestos a morir, ¿no? Eso es algo que a mí me rompe la cabeza personalmente, ¿no? Cuando pienso en estos, ¿no? Que murieron por su fe. Entonces, nosotros vamos o son estas, sí, alguien levantó la mano. Perdón, pastor. Ahí usted está hablando de los 12 apóstoles que murieron, Sí, pero no se habla de Matías. de No Matías. sé Sí, si sí. Estaba modifica esperando. también algo. No, el de Matías no hay nada incluso en la tradición. Sí, o sea, no se sabe cómo murió. Por eso tampoco está acá. ¿Sí? Por lo tanto, estos son eh, casi todos, ¿sí? Sabemos que murieron según la tradición. Y no sabemos de Matías, ¿sí? No hay problema. Por lo menos no hay documentos ahora. ¿Sí? Acordémonos también que se van descubriendo se van descubriendo papiros, se van descubriendo textos, ¿sí? O se van traduciendo textos que antes no podían ser traducidos o que eh, nunca tuvieron su propia traducción. Así que todavía no sabemos, pero puede ser que en algún momento encontremos algún texto que hable. Ahora, va a haber problemas de las formas del martirio. Hay un libro muy interesante que está solamente en inglés, ¿sí? Que no lo tengo en mi posesión porque no lo consigo tampoco, ni siquiera para mandarlo de Estados Unidos o de donde sea para acá, para mi casa, que es el problema de los martirios, ¿sí? Porque esto es basado en la tradición, ¿no? En lo que se dice. Pero dentro de la tradición hay distintas tradiciones, ¿sí? Así que no hay un consenso con cada muerte exacta, ¿sí? Esto es lo que normalmente se dice y se dijo siempre, ¿sí? Pero si vamos a verlo de un aspecto histórico, hay un libro muy interesante que habla y hace una estadística y hace una forma de cómo, de contabilizar la veracidad, ¿sí? Y cada apóstol, libro se va a tratar de cada persona, de todos los textos que se tienen, ¿sí? Eh, de cuán cercanos fueron a los hechos, ¿sí? De cuál confiable es la fuente, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de variables en donde el autor lo que va a ser esto, ¿no? Ver como si fuésemos, no sé, estamos haciendo una investigación científica de qué tan exactos son las muertes, ¿sí? Entonces ese va a ser el problema de las formas de martillo. Y la última muerte, como dice ahí al final, va a ser la muerte de Juan el apóstol, ¿sí? Entonces, eso aproximadamente en el año 100, ¿sí? Se estipula siempre el año 100 como el año de la muerte de Juan, ¿sí? Juan era el más joven, ¿sí? O era uno de los más jóvenes de los apóstoles, ¿sí? Eso es lo que se cree justamente porque fue el último que murió. Ahora, vamos a esto, ¿sí? Le voy a hacer una introducción a estos personajes que son muy, pero muy interesantes, ¿sí? Primeramente, estos, ¿sí? Tanto este como este, Clemente,
Ignacio, Policarpo, Justino e Ireneo de León, ¿sí? Que van a ser los que vamos a ver en esta materia, ¿sí? Hay más personas, ¿sí? Pero estos 5 personajes van a ser los que vamos a ver, ¿sí? A esto se lo denomina padres apostólicos, ¿sí? Que va a ser una subcategoría de los padres de la iglesia, ¿sí? Entonces, padres apostólicos se van a llamar estos, eh, que van a ser una subcategoría de los padres de la iglesia, ¿sí? ¿Qué es un padre de la iglesia y por qué se le llama así? ¿No? Se le llama padres de la iglesia porque van a ser los personajes o las personas principales que van a tener una influencia o una gran influencia en la iglesia, ¿no? Entonces van a ser las personas que van a tener mayor influencia, ¿sí? Eso va a ser un padre apostólico. Va a ser apostólico, ¿sí? Estos se van a llamar de los padres de la iglesia, los padres apostólicos. ¿Por qué? Porque van a ser los discípulos de los apóstoles, ¿sí? O discípulo de un apóstol, ¿ok? Entonces, están los padres de la iglesia, que va a ser la categoría general, la subcategoría esta que vamos a ver, que son los padres apostólicos. Entonces ¿qué es un padre apostólico? Son esas personas, ¿sí? Que normalmente van a ser maestros, predicadores, que van a ser discípulos de los apóstoles o van a ser discípulos de los apóstoles, ya sea su segunda, su tercera o cuarta generación, ¿sí? Pero van a ser personas que van a tener, por así decirlo, entre comillas, un linaje que venga de los apóstoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser muy importante esto, el tema de los apóstoles y la enseñanza de los apóstoles. Entonces, normalmente estos padres apostólicos, o estas personas, ¿sí? Si no le quieren llamar padre apostólico, no pasa nada, van a ser nombrados, ¿sí? Por su nombre y por el lugar de nacimiento, o por el lugar de ministerio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este Clemente es de Roma. ¿Por qué? Porque va a ser justamente uno de los obispos en Roma, ¿no? Ignacio va a ser Ignacio de Antioquía porque él va a ser uno también de los obispos, de los ancianos de Antioquía, ¿sí? Él va a tener, como dice ahí, 7 cartas, ¿sí? Que son cartas que tenemos hasta ahora, que va a ser a medida de que él va avanzando, ¿sí? En su martirio, él lo llevan de un lado al otro, eh, pero en el camino va dejando cartas, ¿sí? A distintas iglesias, son cartas muy lindas. Por ejemplo, habló con Policarpo, es más, hay una carta de Ignacio a Policarpo, ¿sí? Y va a ser Policarpo de Esmirna, ¿sí? Después va a aparecer Justino, ¿sí? Que va a ser Justino mártir, entonces se va a conocer como un mártir, ¿sí? Uno de los mártires, que en realidad todos van a ser mártires, pero Justino se lo conoce como Justino mártir. Y por último, vamos a ver a Ireneo de León, ¿sí? Él va a ser obispo en justamente León, ¿sí? Después de una guerra, él va a empezar a ser obispo de León y él va a hacer un texto muy, pero muy importante, ¿sí? Que va a ser contra las herejías, ¿sí? Que va a hablar en contra de uno de los herejes y entonces lo que
lo que va a pasar de eso, lo que va a resultar de eso va a ser un escrito, ¿no? Llamado Contra las herejías. Nosotros tenemos que saber de que de estos vamos a tener escritos, ¿sí? Así como nosotros tenemos textos del Antiguo, del Nuevo Testamento, ¿sí? De todo ese periodo, ¿sí? De los primeros años de la iglesia, nosotros tenemos cartas de estos, ¿sí? Primeramente vamos a tener capaz citas acerca de ellos, ¿sí? Citas posteriores del 300, del 400, del 500, del 600, y también vamos a tener cartas que son más o van a ir más tirando hacia el original, ¿sí? O sea, el año 200, año 300. Sí, obviamente, como de la misma manera del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, no tenemos autógrafos, o sea, no tenemos las cartas originales, sino tenemos copias de esas cartas. ¿Sí? De esta manera, seguro que lo vieron en en bibliología, no tenemos los autógrafos, o sea, no tenemos el texto original, ¿sí? Nosotros tenemos traducciones o tenemos copias de copias. Por eso nosotros capaz, en ciertas Biblias hay cosas que cambian, hay palabras que cambian. ¿Por qué? Porque no tenemos el original. Entonces no tenemos las palabras originales. Solamente vemos los textos en base a la cantidad de copias que hay, ¿sí? Y vemos la copia más exacta o la que más se repite. Eso en el caso de los, el texto bíblico, ¿sí? Que sería en realidad el texto más importante para tener copias, ¿no? Estos textos no son tan importantes. Sin embargo, aunque no sean importantes, no son importantes para nuestra salvación, estos textos. Pero son muy importantes para saber cómo es nuestra fe, ¿sí? O en qué se basa nuestra fe, cómo fue construida nuestra fe, ¿sí? Si ustedes leen, por ejemplo, la primera carta de Clemente a los Corintios, ¿sí? La misma iglesia a la que Pablo le escribió antes, nosotros vamos a ver cómo Clemente de Roma se dirigió a los Corintios. Vamos a ver el tipo de lenguaje, vamos a ver los argumentos, vamos a ver su teología, vamos a ver qué pensaba él de la salvación, vamos a ver específicamente en la primera epístola de los Corintios, de parte de Clemente, ¿sí? No de Pablo, sino de Clemente. Vamos a ver cómo él trabajaba las divisiones. ¿Sí? Él va a mandar una carta justamente por el mismo problema que mandó Pablo. Pablo el apóstol lo va a mandar Clemente también para corregir eso. Va a hablar acerca de Jesús, va a hablar acerca de la esperanza, va a hablar acerca del amor. Si ustedes leen la carta, capaz si no les muestro que es de Clemente, ustedes van a decir, este está en la Biblia. Tipo, estos versículos están en la Biblia, me van a decir. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje muy parecido a los apóstoles. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos textos, por ejemplo, de Clemente de Roma. Está, en el caso de Clemente, primera epístola de Clemente a los Corintios. Hay una segunda que capaz no esa es adjudicada a Clemente, pero capaz no lo es. Después, por ejemplo, con Ignacio de Antioquía tenemos las cartas, ¿sí? Las cartas de Ignacio a las iglesias, ¿sí? A distintas iglesias. Cartas muy lindas, algunas muy cortas, o sea, las pueden buscar en internet, o sea, son de libre acceso porque son textos muy antiguos. Eh, Busquen Clemente de Roma, eh, primera carta a los Corintios. Es un texto, o sea, es bastante extenso para hacer una carta, pero no tanto, debe ser como un Gálatas, por ejemplo, sí, o un poco menos debe ser como Segunda de Corintios, por ejemplo, en extensión. Eh, o si quieren, pueden ver Ignacio de Antioquía. Obviamente no se los voy a dar como texto para que ustedes lo lean obligatoriamente, ¿sí? Pero sí sería muy bueno que ustedes lo busquen y lo lean, porque ustedes ahí van a ver la esencia del Evangelio en los primeros 200 años, ¿sí? Van a ver la iglesia, o sea, cómo se predicaba, ¿no? Para mí es algo increíble, porque nosotros no tenemos predicaciones del año 110, pero
no concebimos cómo es una prédica decenio. Pero si nosotros vemos a Clemente de Roma, entonces vamos a ver una prédica de esos primeros años. Algunas advertencias, o no advertencias, sino unos detalles. Los años son estipulados, ¿sí? No son años exactos, ¿sí? Porque imagínense, no tenemos ni siquiera los años exactos del nacimiento de Jesús, entonces no vamos a tener de estas personas, ¿no? Pero normalmente es lo que se estipula entre los eruditos, ¿sí? Es una estipulación de eruditos. Antes de que me pregunten por qué estas imágenes, ¿no? Ustedes seguramente, yo lo sé, se les va al catolicismo romano, ¿no? Normalmente casi todas eh, se llama iconografía, ¿no? En este caso es ortodoxo, en este caso es un libro de texto, esas dos, y en este caso es como un vitral, ¿sí? Pero nosotros, o sea, es muy interesante el tema de los iconos y de las imágenes en la iglesia y cómo se abordó históricamente eso, ¿sí? Eso lo vamos a ver en Historia de la Iglesia 2. Eh, pero no se asusten, esto no es nada demoníaco ni nada. Es justamente una imagen de él, ¿sí? De Clemente de Roma, sosteniendo una Biblia y, fíjense la mano, eso normalmente simboliza una bendición, ¿sí? O ese es el objetivo de en este caso, los que hicieron este mosaico. Eh, y muchas imágenes, por ejemplo, mencionan la Trinidad y la unión de naturalezas de Cristo y de naturaleza de Cristo, ¿sí? La naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces ustedes van a ver, sobre todo si ustedes leen textos, si ustedes compran libros acerca de estos padres de la iglesia, siempre van a ver imágenes de ellos, ¿no? O sea, van a ver vitrales, van a ver mosaicos, van a ver pinturas, van a ver iconografía, ¿sí? O sea, es algo típico de los primeros 300, 400 años de la iglesia. Que nada tiene que ver con la adoración, ¿sí? No la adoración a imágenes, obviamente, sino que es más como un recordatorio. Pero bueno, ese tema lo vamos a dejar para Historia de la Iglesia 2. ¿Quién es este Clemente de Roma? ¿Sí? Se llama Clemente de Roma primero para distinguirlo de otro Clemente. ¿Sí? Había un Clemente que se llama Clemente de Alejandría. ¿Sí? Él aparece en el 230 y él es fue muy conocido porque él hizo un texto, que lo tengo por acá, creo. Sí, lo tengo por acá, que se llama, eh, o sea, es a favor del Espíritu Santo, ¿sí? Y de la obra del Espíritu Santo como un maestro, ¿sí? Esperen que se lo voy a mostrar. Lo tengo entre un montón de libros. A ver, dejo de compartir para que ustedes lo vean. Acá. Miren, esto es em, es un texto de Clie, ¿sí? Clie, que es toda una serie de libros que se llama Obras escogidas de. En este caso es de Clemente de Alejandría, ¿sí? Que es el que le dije, que es del año 230, y acá tiene el texto de él, ¿sí? O tiene uno de los textos. En este caso es el pedagogo, ¿sí? La palabra pedagogía viene de alguien que, em, por así decirlo, va guiando a alguien menor, ¿sí? Entonces lo que dice la obra de Clemente, ¿qué es lo que está diciendo? Que el Espíritu Santo o Jesús
nos va guiando como si fuese un pedagogo, ¿sí? Entonces hace su deber pedagógico, nos va enseñando a nosotros a cómo vivir, ¿sí? Es una obra más que nada eh, guiada hacia las obras, ¿no? De cómo nosotros, ahora que somos cristianos, tenemos que conducirnos, ¿sí? Es una obra más, eh, por así decirlo, pedagógica, justamente, o moral. ¿Sí? Él va a tomar mucho de la filosofía y va a hacer una especie de teología moral acerca de cómo los cristianos, guiados por Jesús, por el Espíritu Santo, somos, tenemos que vivir la vida cristiana, ¿sí? Y este es uno. Yo tengo otro que se llama, no lo tengo acá, pero Padres de la Iglesia o algo así. Sí, ahí va a estar primera de Corintios a los Clementes, segunda de Corintios a los Clementes. Eh, Va a estar otro texto que se llama El Pastor de Hermas y un montón de textos, con la Didache, que después la vamos a ver. Varias obras, ¿sí? Esto ya no se vende más libremente, ¿sí? No sé dónde se puede conseguir, seguro que en internet se puede, pero lamentablemente este no está, ¿sí? Esta obra es una de muchas, ¿sí? Esto es una colección gigante de padres de la iglesia o de personas con textos muy, muy, muy viejos. Entonces, seguimos. Entonces, Clemente de Roma, ¿sí? Se cree, ¿sí?, que era compañero de Pablo. Primero porque en su texto él lo menciona, ¿sí? Pero por Filipenses 4.3. Y acá pongo Filipenses 4.3 y una pregunta, ¿sí? Porque nosotros no sabemos. Dice simplemente Clemente. Vamos al texto. Vamos a abrir esto. Vamos a Filipenses 4. Eh, Acordémonos, ¿sí? Filipenses es una de las cartas que se escribe en, en cautividad, ¿sí? Pablo estaba encerrado. Entonces menciona, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, muchas personas, ¿sí?, muchos eruditos creen que este Clemente de Filipenses 4.3 es el mismo Clemente que es este, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por esto, ¿no? Primero por la mención a un Clemente, ¿sí? Después Pablo estaba en Roma, ¿sí? Acordémonos que pasó 2 años eh, eh, en Roma, encarcelado. Entonces se cree que Clemente se unió con Pablo en algún momento de ese viaje, y entonces lo menciona acá en Filipenses 4.3, ¿no? Como una persona que es salva y que su nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, ¿tenemos certeza? No, ¿sí? O sea, no sabemos. Es una suposición, pero puede ser verdadera. ¿Por qué? Porque la primera carta de la primera epístola a los Corintios de Clemente de Roma, se cree que la fecha más temprana es 95, ¿sí? La fecha de redacción es 95. La más tardía es 110, ¿sí? Y la más tardía 117, ¿sí? Son como casi 20 años de diferencia, pero no pasa de ahí, ¿sí? No, no son extra bíblicos, pero son extra bíblicos, pero son muy cercanos a la época de los apóstoles. Incluso si asumimos que fue en el 95 que se hizo la primera carta de los Corintios, entonces o sea, Juan estaba todavía vivo cuando se hizo esta carta. Entonces esto es de gran valor histórico y es de gran valor para nosotros como cristianos, ¿sí? No deberíamos ignorar a
hermanos, porque estas personas son hermanos. Entonces, primera epístola a los Corintios de parte de Clemente de Roma. ¿Sí? Dejamos esta clase hasta acá. ¿Sí? Después vamos a ver un poco más de la epístola a los Corintios eh, y vamos a ver su martirio, o sea, su muerte, ¿sí? Eh, por causa del emperador Trajano. Todos estos tienen una muerte increíble, ¿sí? Tipo de películas. Sobre todo León también, Ireneo de León, después eh, Antioquía, ¿sí? Ignacio de Antioquía pues, tiene una muerte increíble, ¿sí? Pero después lo vamos a ver. Así que hasta acá cortamos todo